en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, los versículos 3 al 10, que dice de la siguiente manera: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. El mensaje de hoy la vamos a titular: enfrentando los tiempos de crisis. Las enfermedades, las crisis familiares, la falta de recursos financieros, las rupturas de relaciones amorosas, el desempleo, la ausencia de logros o el no saber qué hacer en determinadas circunstancias son parte de lo que se conoce como épocas difíciles de la vida. Estas pueden venir en cualquier momento e instalarse por un largo tiempo. ¿Qué hacer entonces? En esta noche veremos a 4 hombres leprosos que de por sí su vida ya era difícil, pero ellos supieron levantarse y enfrentar la crisis, una crisis nacional que también a ellos los afectaba. ¿Le gustaría a usted saber qué hicieron para salir adelante? ¿Quisiera usted conocer algunas claves para enfrentar, al igual que estos leprosos, las épocas difíciles? Descubramos juntos en esta noche las acciones que tomaron estos leprosos para salir adelante de esta situación. El pasaje que hemos leído en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículos 3 al 10, es una historia que se ubica cuando corría el siglo 8 a.C., cuando el poderoso imperio sirio sitió la capital de Israel.
Samaria. Por largos meses, los caminos y los ríos de Samaria fueron bloqueados, y poco a poco el hambre comenzó a ser presa de los israelitas, a tal punto, dice la Biblia, que las cabezas de los asnos y el estiércol de las palomas se vendían a precios muy altos. Incluso el canibalismo se dejó ver entre los samaritanos. Dice la Biblia que las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselos. Eso lo puede encontrar en Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos 26 al 29. En medio de esa crisis que vivía Israel, el profeta Eliseo, inspirado por Dios, pronuncia un mensaje lleno de esperanza para el pueblo que vivía en opresión. El profeta dijo: Jehová mostrará su poder a través de medios insospechados. Esto nos enseña que Dios utiliza lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. El hambre y la sed serían aplacadas por Dios, pero para esto el Señor se valdría de 4 leprosos, hombres afectados por una de las enfermedades más terribles de todos los tiempos. Cabe hacer notar que para los tiempos antiguos los leprosos simbolizaban la maldición de los dioses. Esta regla no era una excepción en Israel. Aquí entonces tenemos una gran lección. Dios es capaz de convertir nuestra maldición en bendición. Estos leprosos estaban afuera de la ciudad. No se les permitía ingresar a la ciudad. Por ello, estaban todos los días en la puerta de Samaria, viviendo solamente de limosnas. Pero, sin embargo, ellos fueron los elegidos por Dios para salvar a Israel. En los versículos 3 al 10 del capítulo 7 encontramos las acciones que estos leprosos llevaron a cabo, las cuales les permitieron salvar sus vidas y ser de bendición a todo un país. Veamos cuáles fueron estas acciones e intentemos incorporarlas a nuestro accionar diario, a fin de que nosotros también salgamos de la crisis que estamos enfrentando y ayudemos a nuestro país también a salir victoriosos. Estaré enumerando 6 actitudes que usaron estos leprosos para salir de esta crisis. Y lo primero va en el verso 3, cuando nos dice que ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad y se decían el uno al otro: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? En primer lugar, ellos le dieron sentido a la crisis que atravesaban. Dale sentido a la crisis que atraviesa. Nótese la pregunta que se hicieron los leprosos: ¿qué ganamos con quedarnos aquí esperando la muerte? Esta pregunta podría traducirse así: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo en esta situación? Mis amados hermanos, los problemas pueden hacer que toquemos fondo, deprimirnos, frustrarnos, entristecernos y experimentar toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, los problemas y las épocas malas son parte de la vida. De ahí que tenemos 2 opciones cuando vengan tiempos de crisis: dejarnos tumbar por ellas o sacar lecciones de esta situación y aprender a ser más fuertes, más persistentes, a tener fe. Lo que trato de decirles es bastante sencillo: dale sentido a tu crisis. En segundo lugar, elabora estrategias para salir adelante. Dice el verso 4:
no ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. Los leprosos se pusieron a pensar y a planificar lo que debían de hacer al respecto de su triste situación de hambruna. Su estrategia fue muy simple: ir al campamento de los sirios para ver qué pasa. Sin embargo, tuvo un resultado exitoso. Por tanto, mis amados hermanos, es preciso planificar qué es lo que debemos de hacer. El sabio Salomón dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, el verso 5, los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes apresurados son puro fracaso. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tomemos tiempo de analizar, de planificar, de cómo salir de esta situación. La respuesta muchas veces se presentará de manera muy sencilla, pero a la vez muy efectiva. Elabora estrategias para salir adelante. En tercer lugar, no te quedes ahí parado, sino actúa. Dice el verso 5 que al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Actúa, no te quedes parado. Podemos notar que los leprosos con toda resolución decidieron actuar. Ellos se levantaron y fueron al campamento militar de los sirios. ¿Qué pudimos aprender de ello? Que no bastan las buenas intenciones. Estas deben ponerse en marcha. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Recuerda que Dios no utiliza a pasivos, sino a activos. Dios no utiliza a gente desocupada, sino a los más ocupados. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar la crisis? Ponte en acción. Sé proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo que hagas las cosas que sucedan. Es tiempo que las cosas sucedan ya. Porque quedándote ahí quieto, cuando deberías de moverte, harás que la crisis se agudice cada vez más. Recuerda, bien usted es parte del problema o es parte de la solución. Así que no te quedes ahí parado. Actúa. En cuarto lugar, entiende que Dios obra de maneras misteriosas. Dice las Escrituras, y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces pensaron los sirios, seguro que el rey de Israel ha contratado a otros reyes egipcios para atacarnos. Entonces dejaron el campamento tal como estaba y escaparon por sus vidas. Dios obra de maneras misteriosas. Cuán grande fue la sorpresa que los leprosos se llevaron al ver el obrar de Dios. La forma como Dios actuó en el campamento de los sirios. Cómo los sirios huyeron abandonando todo y quedaron en el campamento. Comida, dinero, caballos y muchas cosas más. Esto nos enseña que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas y que a Dios le gusta sorprender a los seres humanos con sus portentos inexplicables. Por eso, no pierdas tu tiempo tratando de entender
cómo obra Dios o cuál es el accionar del Señor. Más bien agradece y ten expectativa de que un milagro sucederá. Y ese vendrá en el momento menos esperado y de la forma más inesperada. Entiende que Dios obra de maneras misteriosas. En quinto lugar, quiero señalar que los leprosos disfrutaron de las bendiciones a pesar de. Así que usted empieza a disfrutar de las bendiciones de Dios a pesar de las circunstancias que venimos atravesando. Dice el verso 8 que cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña y después de comer, beber, se llevaron de allí oro, plata y ropa y fueron a esconderlo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, también tomaron de allí varios objetos y lo escondieron. Los leprosos se dispusieron a disfrutar las bendiciones de Dios. Comer, beber, vestirse, guardar el dinero. Ellos no despreciaron las bondades del Creador, sino que se lanzaron sobre ellas, gozaron de la gracia del Señor a pesar de seguir con su lepra. Amados hermanos, las bendiciones de Dios siempre están ahí. Somos nosotros los que no los vemos o no los queremos ver. Aprendamos a disfrutar de las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Hay personas que no disfrutan de las bendiciones de Dios porque están muy focalizadas en el problema, muy concentrados en sus dificultades. Hay personas que no viven la vida porque están molestas con la vida que les ha robado. Hay personas que se frustran tanto por lo que no tienen, que no disfrutan lo que sí tienen. Un cristiano sano es aquel que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de. Por eso la Biblia nos dice en Eclesiastés 7:14, cuando te vengan tiempos buenos, disfrútalos. Disfruta las bendiciones de Dios a pesar de. Es verdad que estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero disfruta la vida. Disfruta de tus familiares. Disfruta de tus hermanos en Cristo y disfrutemos de este 30 aniversario que Dios nos está regalando hoy. Para ir terminando, quiero señalar que en sexto lugar, algo que tenemos que tener en nuestra vida para enfrentar el tiempo de crisis es que tenemos que aprender a ser un canal de bendición para los demás. Dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. ¿Qué no estaba bien? Que ellos comían, bebían y guardaban el dinero, el oro que estaban obteniendo. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Entonces fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas y les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y no había allí nadie. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los leprosos no fueron hombres egoístas con lo que habían descubierto. Ellos reflexionaron y dijeron, no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, nosotros seremos culpables. Así que vayamos al palacio del rey
y demos el aviso. Hoy es tiempo de anunciar que son días de buenas nuevas. Dios actuará en medio de la crisis que atravesamos. Dios se manifestará de manera gloriosa. Pero la mejor noticia que nosotros podemos darlos, del cual seremos culpables si no lo hacemos, es anunciar que la salvación la encontramos solamente en Jesucristo. Que Él murió en la cruz del Calvario, que Él dio su vida para salvarnos, que Él derramó su sangre para perdonarnos. No hay que ser mezquinos en la vida. Si queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos, debemos compartir las bendiciones de Dios con los demás. Recuerda que la clave es dar en vez de guardar. El egoísmo, la tacañería, la avaricia no solo se manifiesta en cuestiones de dinero, en cuestiones económicas, sino en todas las áreas de la vida. En el amor, en el reconocimiento, etc. ¿Qué habría pasado si los leprosos guardaban silencio? Posiblemente que los habitantes de Samaria habrían muerto. Pero ellos decidieron ser un canal de bendición. Y eso es lo que debemos hacer hoy nosotros. Permitir que las bendiciones recibidas lleguen también a los demás. Aprendamos a compartir una idea, una conexión, una recomendación, un consejo. Comparte tu compañía, comparte tu tiempo, tu habilidad, lo que sabes hacer. En otras palabras, procura que a los demás les vaya bien. Si lo haces, a ti también te irá bien. Eso es ser un canal de bendición. Pero seamos canales de bendición y de gran bendición, entregando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Quiero terminar recordándoles a estos 4 leprosos que nos dan grandes lecciones de vida. Lecciones que les fue útil para enfrentar épocas difíciles y que hoy también nos sirven para enfrentar los tiempos de crisis que atravesamos. Primero, dale sentido a la crisis que atraviesas. Segundo, elabora estrategias para salir adelante. Tercero, no te quedes ahí parado, sino actúa. Cuarto, entiende que Dios obra de maneras misteriosas. Quinto, disfruta las bendiciones de Dios a pesar de Él. Y sexto, sé un canal de bendición para los demás. Que Dios te bendiga.